La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Bien, y nos acompaña Felipe Chapman, economista, con nosotros a partir de este momento. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Usted es un ciudadano panameño y creo que es importante conocer su reacción acerca de la noticia que se da anoche a eso de las 10 de la noche, en la que el Tribunal Electoral, a través de su presidente, le comunica al país la inhabilitación por no cumplir con un artículo de la Constitución, el 180 específicamente, del señor Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación y la pregunta. Creo que la noticia no nos toma absolutamente a nadie por sorpresa. Era un tema de cuándo. La gran incertidumbre era el tiempo que estaba tomando todo este proceso. Creo que ha dejado en evidencia la tramitología un tanto arcaica que tiene el país para resolver sus asuntos legales y electorales. Pero finalmente, tardío, pero llegó. Así que yo creo que desde un punto de vista se aclara el panorama electoral, se elimina ese elemento de incertidumbre que había sobre esta situación que creo que en nada beneficiaba al torneo electoral. Así que pasada esa página debemos enfocarnos en la oferta electoral que ahora debidamente tendrá la ciudadanía y enfocarnos en ello. Ya el tema del señor Martinelli es un tema pendiente con la justicia y es un tema ahora de índole diplomático entre la República de Nicaragua y Panamá, y tendrá que atenderse esos asuntos de esa forma, ¿no? Sí. Así que yo creo que desde un punto de vista del panorama electoral es importante, se aclara y se elimina la incertidumbre que estaba prevaleciendo. Señor Chapman, escuché y vi el primer debate presidencial. Estuve de moderador en el debate que realizó el Consejo Nacional de la Empresa Privada sobre temas económicos fundamentalmente. Estuve también en el evento que realizó la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, donde el presidente de la ANAVID fue contundente en relación con el tema de el Tratado de Promoción Comercial y el efecto que puede causar en la avicultura de este país. Y en los tres estuvieron las campañas, si no todos los candidatos, la gran mayoría de ellos hablando sobre economía. ¿Cómo ve usted hasta el momento las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia? ¿Encuentra sustancia, ve contenido realmente o le preocupa en términos generales? Lo que he escuchado hasta el momento son enunciados. No he leído hasta el momento propuestas concretas sobre realmente, más allá de qué desean hacer, es cómo realizarlo. Porque uno puede tener enunciados como voy a crear empleo, voy a crear competitividad, lo que acabas de decir, lo que acabas de mencionar del tema de tratado de promoción comercial con los Estados Unidos, con un tratado de libre comercio, pero no he visto en concreto, puede que lo haya y no haya llegado a mis manos o a mi correo electrónico o no lo haya visto por internet. No solamente qué, sino el cómo quieren hacer esas cosas, ¿no? Que yo esperaría que en las próximas semanas, nos queda muy poco tiempo y estamos hoy en día, hoy es 5 de marzo, estamos escasamente a 60 días de las elecciones. Yo espero que en estos 60 días vamos a ver en mayor detalle realmente desde un punto de vista económico cuáles son las aspiraciones de cada uno de los candidatos, no solamente qué desean alcanzar, sino cómo. Sí debo comentar que hasta el momento no he escuchado tampoco de reformas económicas
profundas. Aquí realmente las últimas reformas que se han hecho en términos de políticas públicas, qué sé yo, van unos 30 años. Y ya nuestros motores de crecimiento económico muestran señales de fatiga. Así que yo creo que es evidente para todos que debemos tomar en consideración reformas a las estructuras económicas del país, que espero yo se propongan y se discutan en las próximas semanas. ¿Reformas de qué tipo, señor Chatman? Estamos en este momento escuchando muchas promesas de parte de los candidatos que cuestan muchísimo dinero. Estamos hablando de Chenchen, estamos hablando de metro hasta Chiriquí, estamos hablando de construir no sé cuántas escuelas, no sé cuántos hospitales, no sé cuántas universidades. Estamos hablando y prometiendo el sol, la luna y las estrellas cuando el país se va a enfrentar a una situación económica sumamente difícil el próximo quinquenio, en el que muchos hablan de que la austeridad debe ser precisamente la consigna. ¿Cómo cumplir con promesas que cuestan tanto dinero y encima tenemos el problema de la caja de seguro social sobre los hombros, señor Chatman? Con gusto. Primero yo empezaría por separar lo que son reformas al Estado y a las estructuras, a las reglas económicas del país, versus inversiones. Lo que te he escuchado mencionar son promesas de inversiones válidas, pero son dos cosas muy distintas. Una cosa es realizar una reforma. Por ejemplo, tú podrías decir que para reformar la educación o la salud se requiere realizar inversiones, invertir dinero, por supuesto que sí, pero más importante a ello es cambiar la arquitectura, cómo funciona nuestra educación y el sistema de salud y cómo se gestiona, más allá de realizar inversiones. Es decir, lamentablemente se ha cambiado la psiquis del votante y por alguna razón nos hemos quedado con la mentalidad de que gastar en inversión física es lo que te produce crecimiento, más empleos, más ingresos, mayor competitividad, mejor futuro. Nada más lejano de la verdad. Está demostrado, incluso en el caso de Panamá, que por cada dólar que tiene disponible el Estado panameño para invertir, los ciudadanos en lo privado invierten 4 o 5 dólares. 4 a 1, 5 a 1. Y esa inversión del ciudadano va desde el pequeño inversor que invierte en una tienda de barrio, en una fonda, en proveer servicio, hasta hacer una inversión en comprar una nueva vivienda, en comprar un automóvil para uso personal o para uso de su negocio, hasta la pequeña, mediana y gran empresa local y extranjera que realiza inversiones. Y eso no se produce porque el gobierno haya invertido. Eso se produce cuando los gobiernos envían señales claras de mercado de hacia dónde vamos. Si un gobierno, por ejemplo, que dice, tenemos problemas con los servicios los servicios públicos y los ciudadanos están insatisfechos con el servicio de luz eléctrica, bueno, entonces entender dónde está el problema, qué reformas requerimos hacer reformas en la normativa legal, en el ente que regula a las empresas de energía eléctrica. Por dar un ejemplo, tenemos problemas del agua. ¿Por qué no funciona el agua? Si no es solamente un tema de dinero, es un tema de gestión. Entonces ir a atacar el problema. Si hay problemas de precios, entonces entrar a analizar los mercados. Hay insuficiencia de competencia en algunos mercados particulares. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Hay algún problema con la normativa que tenemos? La Codeco tiene las facultades totales para realmente promover que haya más competencia, para que eso se traduzca en una mejor oferta de productos y servicios a los menores precios posibles. Si no, entonces entrar a entender qué está fallando ahí. Eso son reformas que requieren muy poca inversión. Ahora bien, eso no significa que el país todavía necesita inversión en infraestructura. Necesitamos puentes, necesitamos mejores aeropuertos, necesitamos más puertos, más carreteras, mucho más y mejor ofertas de transporte público. Todo eso, pero no son excluyentes. Y muy probablemente requerimos de reformas de la arquitectura del Estado
que van a proveer muchos más resultados a mediano y largo plazo que meramente invertir en cemento, que yo creo que ahí es donde estamos bastante confundidos los ciudadanos. Por ejemplo, si realmente logramos transformar la educación y hacer un pacto ganador con maestros y profesores que nos lleve a cambiar el contenido de la educación, la preparación técnica de los maestros y los profesores, que nos lleve entonces a que ese contenido se parezca a los países líderes del mundo que están realmente leyendo muy bien lo que está ocurriendo ya en la tercera década del siglo XXI, inteligencia artificial, por mencionar algo, cómputo, tecnología, ciencias, matemáticas, realmente donde están las oportunidades del mundo y las llegamos a aprovechar. Eso requiere inversión de dinero, sí, por supuesto, pero es una inversión que va a dar réditos y resultados enormes para el país, empezando por sacar de la pobreza a decenas de miles de personas, elevar el nivel de ingreso, obtener empleos formales de mayor estabilidad y mejor calidad de vida. Esos son el tipo de reformas que requiere este país. Reformas en la salud. ¿Por qué los medicamentos? Uno, porque si el 80%, si 8 de cada 10 panameños tienen sus medicamentos en el sector público, ¿por qué no los obtienen? Pero es un tema de gestión pública que requiere reformas para asegurarnos de que logre acceder a esos medicamentos. Y el 20% restante que no utiliza o no consigue sus medicamentos ahí, o el que no desee accederlos ahí, es decir, ¿por qué son tanto más caros que en Colombia, por ejemplo? Ya eso está estudiado, está identificado. Es cuestión de hacer las reformas que se requieren hacer para que haya esos medicamentos a precios similares a las que hay en otros países. Y ahí los podría aburrir toda la mañana yendo sector por sector de reformas que se pueden hacer si nos ponemos de acuerdo entre los ciudadanos y si realmente las queremos hacer. Es decir, si entre los ciudadanos, maestros, profesores, padres de familia, estudiantes, empresa privada, investigadores, no nos ponemos de acuerdo o no queremos reformar la educación, nunca va a ocurrir, que es el status quo que tenemos por 50, 60 años. Así que tenemos que empezar los ciudadanos a ponernos de acuerdo y realmente que haya una voluntad de todas las partes en querer hacer esos cambios. Ana Matilde Gómez se suma a la mesa. Buenos días. Buenos días, Felipe. Gusto saludar. Buenos días, Gusto saludarte. Igual, y a todos los oyentes del programa. La parte que yo quiero compartir es que estamos en una situación que todo el mundo ha diagnosticado, economistas y no economistas, filósofos de la política, distintos libres pensadores también, así que estamos como un poco claros de que tenemos una situación que es crítica. Prácticamente todos los temas han hecho crisis ya en la administración pública en este momento. Sin embargo, una campaña electoral, Felipe, es muy difícil hablar con la verdad. Cuando uno habla con la verdad se vuelve impopular, porque en una campaña tienden los asesores a decir, bueno, sí, hay que hacer, por ejemplo, una reforma fiscal, pero el que habla de reforma fiscal no gana, porque a cualquiera que hable de una reforma fiscal, que no necesariamente es el aumento de impuestos, pero sí incluye revisar toda la política fiscal, por lo general dice cosas que no son atractivas. Entonces es muy difícil en los debates y en esta dinámica electoral que hay, escuchar a profundidad como lo digo desde mi experiencia, ¿no? Uno escribe un plan de gobierno, una propuesta que tiene de reforma integral del Estado, y pocas personas lo leen. De hecho, tú recordarás que en la contienda anterior, en el año 2019, un candidato se presentó incluso sin preparar un plan de gobierno. Entonces, quiere decir que el sistema resiste de todo, pero es más difícil para un candidato que realmente quiere reformar entrar al cómo sin tener a conciencia el conocimiento de cómo están las finanzas. Uno puede imaginárselo, pero en el periodo de la transición, luego de la elección, es que tú te vas a enfrentar con la realidad. No sé si opinas igual, de que ahorita todos podrían decirnos, todos podrían ser cantos de sirena, todos nos pueden encantar con proyectos, y muchos proyectos de esos no se van a poder realizar en la forma en que se debería,
porque no va a haber los recursos para hacerlo. Entonces, más que el cómo lo van a hacer, decirnos también de dónde sale, o sea, de dónde piensan ellos como candidatos que va a salir el dinero para hacer tal o cual obra. Porque para mí todas las propuestas tienen una base económica. No sé si como economista usted coincidirá conmigo, pero no hay nada que usted pueda proponer que no tenga una base económica cuando usted pretende gestionar la cosa pública. No, has dado, lo que has dicho es completamente cierto y sonreía porque me acordaba, les comparto una anécdota. Estaba en un programa de televisión, ha podido ser hace 2 meses, y una de las periodistas me preguntaba, hombre, ¿y usted por qué nunca ha sido candidato? Yo me reí, pero ¿por qué se ríe? Hombre, como dicen en la épica, quedaría detrás de la ambulancia, porque yo no tengo el don de no decir, de poder callar lo que pienso. Entonces, en el momento que diría efectivamente las propuestas, que las cosas que yo creo que habría que hacer en el país no serían populares o serían tal vez mal interpretadas o no comprendidas, y eso no generaría votos. Y por eso realmente dicen zapatero a tu zapato. Así que, pero fíjate que si bien comprendo perfectamente lo que dice, que yo no esperaría que en estos debates presidenciales se entre en ese nivel de detalle de cómo voy a hacer esto o aquello, o realmente plantear las reformas difíciles, eso lo comprendo. Pero sería interesante al menos uno poder entrever qué piensa cada persona, cada individuo sobre ciertos problemas, ¿no? Y eso nos daría indicios de, hombre, aunque no nos digan a ciencia cierta, si tú le haces una pregunta, ¿cuál cree usted que es el problema de la educación? O primero, ¿reconoce usted que tenemos un problema en el sistema educativo y que es uno de los principales problemas del país? Simplemente el hecho de reconocerlo ya es un avance, y es, bueno, denos luces, ideas de por dónde cree usted que está la fuente del problema y cómo podría solucionarse. Y te lo simplemente digo, preguntas así relativamente sencillas en el agua, en la salud, y podemos irnos. Si bien no nos va a dar así la totalidad de lo que queríamos escuchar, por lo menos nos da luces. Dice, hombre, esta persona ya ha pensado el tema. Y no nos está diciendo todo, pero ya sabemos hacia dónde va y no está improvisando mientras le hago esta pregunta. Bueno, ¿en cuánto va a costar eso? Hombre, uno no va a decir, es que resolver el problema del agua yo sé que me va a costar $2.748 millones de dólares. No, por supuesto que no, pero no, nos va a decir, por ejemplo, yo voy a resolver el problema del canal y del agua potable con una combinación de crear nuevas fuentes de embalses, para lo cual obviamente lo trabajaría de la mano con los grupos afectados, hacerlos entender la problemática que tiene el gran país, incluyendo los problemas muy propios personales, pero que nos den por lo menos luces viables, que no nos digan, bueno, es que ahora vamos a hacer un canal a nivel, o que vamos a desalinizar el agua. Ok, belleza, ¿cuánto cuesta desalinizar el agua? ¿Cuánto cuesta un canal a nivel? ¿Es eso viable o no es viable? Y lo otro, Felipe, y por lo menos entender algo de eso, ¿no? Lo otro es que también a veces solemos pensar que la realidad es la que nosotros conocemos y que el mundo es donde como nosotros nos manejamos, en el entorno en que nosotros vivimos. Nuestra realidad a veces no necesariamente es la realidad del común. Cuando uno le habla a un elector, tiene distintos receptores del mensaje de uno. El candidato o la candidata suele pensar que la realidad, desde donde está parado el candidato, es el universo al que le habla, y no es cierto. Y eso confunde mucho. Por eso hay candidatos que, aunque no digan la verdad y aunque digan absurdos, aquí vamos a recordar al filósofo del absurdo, Albert Camus, aunque bueno, en que él decía que no lo era, pero el que se para y habla a veces cosas que parecen absurdas, suele conectar con una población que es un segmento enorme de la población que vota emocionalmente y no racionalmente. Entonces, quienes hacemos análisis en distintos programas o participamos de la cosa pública, solemos analizar los candidatos desde la perspectiva de esa realidad que nosotros manejamos, que es una realidad informada. Hay un receptor, que es un elector, que no maneja suficiente información, y cuando tiene información es mucha y muy rápida, lo atiborra y no le hemos dado las herramientas, porque el sistema educativo los dejó atrás, se salieron del sistema educativo, tienen una gran cantidad de hijos, o sea que son políticamente importantes para el tema de captar votos, pero no podemos
no podemos aspirar a que tanta información que no les dice nada, porque no hay ese pensamiento crítico, la posibilidad de esa información convertirla en algo que en el cerebro traduzcan en un análisis, ¿verdad? Es muy complicado. Mira, es que estar en la política te enseña tanto, porque, bueno, cuando lo tomas en serio y no clientelarmente, te enseña mucho, porque tú llegas a comprender que la ciencia del marketing político vino para quedarse y para alterarlo todo. O sea, se termina consumiendo un candidato como un producto, y él es vendido como un producto a un elector que consume como compra. En la misma forma que compra a sí mismo, consume a su candidato o a sus dirigentes políticos, o a los que aspiramos a cargos de elección popular. Así que es complicado. Yo todavía no he logrado como definir cuál sería el formato, pero los debates definitivamente no lo son. No son el espacio. Ese es un espacio muy breve, es un espacio para encantar, o para tirar un veneno, o para tirar una ilusión, y que de ella se agarre aquel elector que tiene algún tipo de simpatía por las razones que sean, y no por el análisis de la propuesta. Y yo sí creo que estamos casi en un punto de inflexión en el país. Lo vengo diciendo hace rato, pero creo que cada vez nos acercamos más al punto ese de no retorno, por una serie de variables que están incidiendo en la gestión pública, que afectan la administración de quien sea que llegue. Cualquiera que gane de los que están allí no va a poder hacer todo como lo pensó, ni todo lo que prometió. Y ese es un shock de realidad que trae el desencanto ese con el que siempre, después de esos primeros 100 días que dicen que uno, porque hasta los medios le dan chance, ¿no? Los periodistas, todo el mundo da un espacio ahí de chance. Luego de ese espacio viene el desencanto. Sí, se ha hablado incluso... Mira, Ana Matilde, quisiera comentar algo ahí. Voy con eso, porque quería agregar que se ha hablado incluso de crear 500,000 puestos de trabajo. Sí. O sea, señor Chapman. Sí, bueno, lo de los 500,000, ese Álvaro es malo, míralo como me lo pone, ¿no? Lo de los 500,000, obviamente, en matemática simple, aritmética, un país de 4 millones que tiene una población en edad de trabajar, llegando casi a 2 millones de personas, de los cuales están dispuestos con el mercado laboral de 1.6, 1.7, imagínate, 500,000 de esa proporción es un país de pleno empleo. ¿No? Seríamos un país de plenísimo empleo. No, Ana Matilde, tendría que importar gente para crear 500,000 personas. No tenemos gente para crear 500,000 personas. Pero bueno, regresando a tu tema político, que no lo he vivido y te escucho con interés porque es fascinante, y la verdad que te envidio positivamente, o buena envidia, el que hayas tenido esa experiencia, que me encantaría haberla tenido en mi vida, que no la he tenido, pero debe ser fascinante. Te escuchaba y pensaba, y no solamente la complejidad, bueno, mira el tema de lo de Pedrito, que salió recientemente, o la inteligencia artificial, todas las cosas que pueden ocurrir hoy en día en la política, y no es solo Panamá, es el mundo. Miremos Estados Unidos, hoy en día sigue siendo la economía más grande del mundo, el país más poderoso militar y económicamente del mundo, las mejores universidades del mundo, y la oferta electoral que tiene está entre las pobres del mundo, totalmente desproporcional a su capacidad intelectual y científica. O sea, tú dices, ¿en qué mundo vivimos? Y la calidad del debate en esas elecciones de Estados Unidos, siendo con las condiciones que acabo de mencionar, uno se queda perplejo. Dije, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y Panamá es un mini reflejo de eso también. Es realmente, a veces uno queda anonadado, ¿no? O sea, como en un país con tanto talento, la oferta electoral y el debate es tan pobre, y decimos, bueno, si pasa allá, ¿cómo uno esperaría que Panamá fuera la excepción a eso, cuando también ocurre no solo en Estados Unidos, en Panamá, sino en todos, en la inmensa mayoría de los países en el mundo? Lisbeca. Señor Chapman, buenos días. Lisbeca Lescano les saluda. ¿Cómo interpretamos el crecimiento del 2023 versus el 2024 del Producto Interno Bruto para nuestro país? ¿Y de qué manera diseñamos una hoja de ruta para salir adelante de la situación en la que escucho y nos encontramos? Sí, porque el Fondo Monetario Internacional ayer dio a conocer un informe. Ellos estuvieron en Panamá recientemente,
en donde nos están hablando de un crecimiento de 2.5%, muy por debajo del crecimiento del año pasado. Sí, pero fíjate que el Fondo Monetario yo veo que está siendo muy optimista. Yo creo que se van a equivocar. Muy optimista. Y paso a comentar. Bueno, en términos económicos, el año pasado, ya nosotros en INDESA estábamos previendo una disminución de la velocidad de crecimiento del año 22 al año 23. Es decir, primero se estaba agotando, digamos, el efecto rebote o de recuperación que teníamos producto de la mayor contracción económica que yo recuerdo que haya tenido Panamá en su historia republicana fue en el año 22, de 18%. Ni inclusive ni en la peor crisis, por lo menos la peor crisis que yo he vivido, yo tengo 56 años, que fue la del año 88, 89, 87, 88, 89 desde un punto de vista económico, no fue ni cercano a lo que tuvimos en el año 20 con la pandemia. Y en efecto, en aquel entonces hubo también lo equivalente a un rebote. Terminar la crisis, que fue el año 90, 91, y de ahí se agotó y tuvieron que venir reformas que realmente propiciaron el crecimiento en los próximos 15 años después de esas reformas. En Panamá, en el 20 caímos estrepitosamente. De allí, efecto de rebote, tuvimos un rebote, hay que reconocerlo, espectacular. El año 21, 22 e inclusive el 23, creciendo a niveles por encima del potencial de la economía panameña. Pero aún terminado el año 23, teníamos al menos 2 sectores que no habían regresado al punto de actividad económica del 2019. El turismo, el que fue el mayor afectado, y la construcción, que yo esperaría que este año, sobre todo la construcción, ya alcance sus niveles. Turismo, todavía estamos en veremos. Nosotros para este año 24 en INDESA habíamos previsto nuevamente una disminución del crecimiento económico. Nuestro pronóstico era ligeramente por encima del 4, entre 4 y 4,5% para el año 24. Y eso incluía, en ese momento cuando hicimos el pronóstico, no estaba el tema minero, y nuestras preocupaciones eran 2. La principal preocupación económica era el súbito aumento de las tasas de interés que está causando un freno en el consumo y en la inversión privada. Ya es evidente cuando uno ve los números que no controlamos eso. El típico efecto de un año electoral. Examinamos las últimas 8 elecciones en Panamá, y en todos esos años de elecciones la economía ha crecido, pero ha crecido menos que el año inmediatamente anterior. Ha habido menor crecimiento. No ha habido contracción, pero ha crecido menos. Tomando esos 2 factores, versus obviamente todos los datos que uno incluye en el modelo de cálculo, nos arrojaba un crecimiento de entre 4 y 4,5. Al ocurrir lo de las protestas de octubre, noviembre e inicios de diciembre del año pasado, y el cese el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y el cese de operaciones de la mina, tiene un efecto obviamente que no estaba previsto, que es un efecto inmediatamente de una sola vez, porque estamos sacando un pedazo de la economía que en términos de aporte directo e indirecto podría estar, eso sí lo dice claramente el fondo en su informe. Ellos dicen que habla entre 4 y 5 puntos porcentuales del tamaño de la economía, pero cuando uno extrae eso, lo extrae una vez. Es decir, si mi economía es 100, yo le quito 5, arranco el año siguiente con un tamaño de 95. Entonces, para regresar a 100 tengo que crecer mucho más para regresar a ese punto. Cuando hicimos ese cálculo, en INDESA nos está dando que este año, extrayendo esa tajada de actividad económica, la economía va a crecer aproximadamente 1% en términos reales, lo cual es positivo. El fondo está siendo muy optimista con 2,5. Hay bancos de inversión y algunos otros analistas que prevén una contracción. Al momento, nosotros no vemos señales de que indique que vaya a haber una contracción económica. Y, por ejemplo, elementos como que se vaya eliminando incertidumbre del entorno electoral es una noticia positiva, no solo política,
jurídica, sino económica. Está todo vinculado una cosa con la otra. Son señales de mercado que está enviando el país, que a veces no lo sabemos interpretar, que lo envía el sistema judicial, el sistema electoral, que nos envía señales de mercado, que elimina incertidumbre, disminuye riesgos y propicia que las personas y las empresas tomen decisiones que tienden a, en alguna medida, afectar positivamente la actividad económica. Y lo que estamos previendo, dicho lo que acabo de comentar, y elementos que típicamente se pueden ver después de un proceso electoral, que podamos empezar a acelerar el crecimiento económico nuevamente a partir del año 25. Ahora bien, la velocidad de crecimiento va a depender mucho de la composición del próximo gobierno, es decir, quién estará en el órgano ejecutivo, cuáles son sus planes, cuál es su visión de país, lo que comentamos anteriormente, cómo va a estar compuesto el órgano legislativo, que si tenemos algo idéntico a lo que tenemos hoy en día, no es buena noticia. Aspiramos y no perdemos la esperanza de que sea algo mejor a lo que tenemos hoy en día, y eso envía señales de mercado importantes. Y por último, cerrando este espacio, lo que comentaba Ana Matilde, sí, sobre muchos temas yo creo que estamos llegando a un punto de no retorno, que a veces yo puedo pecar por ser demasiado optimista. Este es el país donde los problemas tienen que hacer crisis, o las situaciones tienen que hacer crisis para que tomemos decisiones. Lamentablemente, en algunos casos hemos tenido la voluntad y la valentía de tomar decisiones antes de que hagan crisis, con altísimo costo político, eso lo entiende muy bien Ana Matilde, con alto costo político, a diferencia de que lo cómodo es decir, esperar, o lo menos valiente, es esperar que un problema haga crisis, por ejemplo la caja de seguro social, sí, por mencionar uno, el agua, para mencionar otro, la basura, los medicamentos, que haga crisis, que entonces cuando hace crisis, entonces actúo. Obviamente perdimos 10 años, pero bueno, ese es el país que vivimos. Felipe, pero eso también tiene que ver con el tema de educación. ¿Y por qué lo digo? Cuando tú tienes cuando tú quieres gobernar en medianamente paz, entendiendo entiendo la profundidad de la definición de paz, que es mucho más que ausencia de guerra, pero para tener estabilidad política, que también es una señal de mercado, esa estabilidad que se puede medir. ¿Por qué la crisis se vuelve importante para contribuir a la solución? Porque cuando no hay altos niveles de educación, no se puede entender el futuro. Esto me lo ha enseñado la política. Cuesta muchísimo poder proyectar a las personas que se les han robado por malos gobiernos las oportunidades, viven el día a día. No es cierto que tú les puedas hablar en una proyección de esto va a pasar. Esa capacidad de proyectarse a futuro no existe, porque estás invadido, estás totalmente cooptado por tu necesidad de resolver hoy. Entonces, en la crisis se utiliza otra emocionalidad, y es el miedo. Y a partir del miedo puedes conseguir apoyo para propuestas que son drásticas, pero que entonces tú planteas la encrucijada que o es esto que me da temor, o es lo que me está pasando que me da mucho miedo. Entonces, escoger entre la aprensión y el miedo facilita que se respalde una decisión que desde el punto de vista de política pública puede ser drástica, porque ante un punto de inflexión muchas veces se tiene que tomar la dirección totalmente opuesta. Entonces, un poquito eso también te lo comparto. Yo sé que tú también lo harás en tus análisis, pero es que cuando se gobierna, se tiene que pensar en la estabilidad política. Ahora, yo te quería hacer una preguntita, y es, mira, cada vez que yo escucho las entrevistas que le hacen al señor presidente, que no son muchas, ni él tampoco es que habla mucho, pero cuando habla, insiste en los temas macroeconómicos, y yo sin meterme con Keynes, porque obviamente no es mi terreno, pero cuando él habla de su gobierno, insiste en el tema de que estamos bien con la deuda que se ha creado, porque la relación deuda-PIB todavía sigue estando dentro de lo manejable. Esto es un consejo de los economistas. Cuando tú aspiras a un cargo de elección, te rodeas de personas de distintas ramas del conocimiento, tratando de escuchar para poder orientarte hacia dónde ir.
Esto es un consejo, o sea, ¿quién puede haber metido en la cabeza a un presidente? Esto es de los economistas. Mi pregunta es para que desarrolles un poquito esa insistencia en que no pasa nada, que estamos bien, porque la relación deuda-PIB todavía está dentro de lo manejable y que no pasa nada con estar adquiriendo deuda para pagar gasto corriente. No, la situación de la deuda que tenemos es muy apremiante, está muy lejos de lo ideal y yo obviamente no lo puedo definir como que es algo que está bien. Por supuesto que no. Pero siendo un poco, haciendo justicia a la situación que ni tú ni yo hubiésemos querido estar en la situación del actual presidente en medio de una pandemia, toman la decisión que yo creo que sí fue valiente de no aplicar un plan de austeridad en el sector público. Concuerdo. Durante la pandemia. Y remontémonos un poco a la situación. La economía se contrae de forma espectacular, obviamente en gran medida causada por las medidas que toma el propio gobierno en cerrar la actividad económica y encerrarnos en las casas. Y podemos entrar a discutir si desde un punto de vista de salubridad era lo adecuado o no era lo adecuado. Ahí podemos quedarnos discutiendo, jamás sabremos. Si no lo habremos hecho así, ¿qué hubiera pasado? El tema es que se hizo. Si en ese momento, entonces, ¿qué trae como consecuencia? Los ingresos del gobierno producto de impuestos que vienen producto de la actividad económica. Es decir, tú estás encerrado en tu casa, primero que no estás gastando. Sí. Olvídate que no estás produciendo y no estás generando ingresos. Tampoco estás gastando. O no estás gastando al nivel que podías gastar antes cuando tenías un trabajo. Perdiste el trabajo, dejaste de gastar. Entonces eso trae una disminución de actividad económica. Se caen los ingresos del gobierno de forma importante. Al gobierno le quedan dos alternativas. Uno, es o pido prestado para cubrir ese faltante de ingresos que dejo de recibir, o aplico un plan de austeridad y empiezo a gastar menos y a despedir personas. Desde un punto de vista humanitario, desde un punto de vista lógico, económico, eso hubiera sido perverso porque estás yendo con el ciclo económico. Es decir, la economía se está contrayendo y al tomar esa decisión estás aumentando la contracción. Tiene que ser anticíclica, sí. Eso es lo que llaman procíclico, que estás yendo con el ciclo de contracción, estás contrayendo. Entonces, y ahí citaste muy bien a Keynes, John Maynard Keynes, que es al que se le reconoce como esas posturas fiscales de ir contra el ciclo económico. Es decir, en ese momento el gobierno gasta más, no despide a nadie, y en alguna medida trata de cubrir el terreno perdido por el sector privado. Pero eso es imposible. A pesar de ello, fíjense que nos contrajimos 18%. Sí. Porque, nuevamente, la economía panameña no la mueve el Estado. Y que eso nos entre en la cabeza, que siempre pensamos, es que si gasta más, nos va a ir mejor a todos. No, eso no funciona así. Te va a dar, eso es igualito como estamos ahora, te da pan en ese momento, pero hambre después. Si tomamos si nos concentramos en reformas y señales de mercado, tal vez no te va a dar tantos panes hoy, pero en 5 o 10 años vas a tener muchísimos más de los que habrías podido tener. Pero bueno, ese es un debate más largo y más complejo. Sí, yo quiero... Entonces, se toma la deuda, se incrementa muchísimo, y lo que había que hacer en el momento que abrimos y empieza a reactivarse el sector privado, había que detener eso, que no se detuvo. Okay. Entonces, eso nos ha llevado a una situación hoy en día donde tenemos una deuda muy grande versus el tamaño de la economía, donde tenemos la mala suerte de que las tasas de interés se han incrementado en el aumento más rápido que hemos tenido, qué sé yo, en 30 años, que pedir deuda está carísimo. Es decir, antes nos costaba 4%, hoy nos cuesta 7,5%. Cuando multiplicas eso por miles de millones de dólares, es muchísimo dinero. Sí. Es toda la plata del mundo. Entonces, estamos ahora mismo en una encrucijada, una situación muy difícil con eso, con una deuda muy grande a tasas de interés supremamente. Pensemos nosotros que lo que estamos conversando hoy en día, si tuviéramos una deuda de nuestra casa o del automóvil que nos costase, piensen, 4%, y de pronto nos dicen ahora te cuesta el doble. Y antes tenías una letra de 750 y ahora tienes una letra de 1.500. Con el mismo salario. Te pega durísimo. Claro. Oiga, te pega durísimo. Ya para cerrar, ¿cómo le explico al panameño, en lenguaje popular,
¿En qué impacta ese bajo crecimiento que vamos a tener este año a la gente? Uno. Segundo, vamos a necesitar a partir del 1 de julio, tomando en consideración que podemos tener un presidente de la República con menos del 30% del voto, un gobierno de unidad nacional. Y tercero, eliminamos el Ministerio de Planificación y hemos quedado sin brújula en muchos sentidos. ¿Qué piensa Felipe sobre esto? Primer punto, todos los que estamos alejados de la actividad minera no nos debe preocupar ese 1%, porque el 1% es producto primordialmente porque tomamos la decisión soberana de cerrar, de no continuar con una actividad económica importante. Así que el impacto realmente más duro, el impacto humano, que a mí me sorprende que la falta de empatía que he visto en la ciudadanía. Hay decenas de familias, decenas de miles de familias que se quedaron sin ingreso, producto del cierre de la mina, sin nadie ofrecer alternativas para esas personas a cortísimo plazo. Simplemente los vieron como son el demonio y que, bueno, como dicen en panameño, vaya que le den, no importa, ese es el problema de ellos. A mí eso me pasa, ese no es el Panamá en que yo crecí, esa falta de empatía. El país ha cambiado muchísimo y me cuesta mucho comprenderlo, asimilarlo. No es el Panamá en que yo crecí, en donde había solidaridad humana a todos los niveles socioeconómicos del país. Eso ya no existe, ya estoy viendo que no existe. Esos son los que más van a sufrir: el que trabajaba en la mina, el que le vendía la mina. Esa gente la va a pasar, como dicen, el Niágara en bicicleta. El resto de la población que no está vinculada en lo absoluto, completamente alejado de esa actividad, realmente no va a sentir. Y su actividad no va a ser distinta de lo que vivió en el año 23 o en el año 22. No va a ser mejor, pero no va a ser peor de lo que vivieron en esos años. Porque fundamentalmente nadie ha cambiado. Y podría ser mejor si tomamos las decisiones adecuadas que propicien mayor crecimiento y desarrollo en la segunda mitad de esta década y de allí en adelante. Creo que la siguiente el gobierno de unidad nacional. Sí, yo sí creo un gobierno, indistintamente del porcentaje. Fíjense, aquí hemos tenido gobiernos que han ganado con 35%, 40% o escasamente arriba del 30% y han logrado acuerdos entre distintas corrientes políticas para realizar reformas y a realizar cambios, desde la Constitución hasta cambios en la arquitectura económica. Sin embargo, hemos tenido gobiernos que han ganado con más del 50%, que no han hecho ni una reforma al Estado. Han gastado muchísimo, pero no realizaron ninguna reforma a la arquitectura económica del país que produjese retornos o resultados positivos a mediano y largo plazo. El gran gasto que pudieron hacer con ese porcentaje de votos, lo que produjo fue crecimiento a cortísimo plazo, pero no a mediano y largo plazo. O sea que eso de que necesitas alcanzar 60% ya lo vivimos, que no nos echen ese cuento. Así es. Ya en Panamá lo vivimos. Entonces va a requerir mucho de la voluntad del gobernante, el talante del gobernante, si realmente tiene la disposición y la voluntad de cruzar a la acera del frente, conversar con el opositor para tender puentes y ponernos de acuerdo. Hoy vamos a trabajar juntos, usted y yo, para reformar la educación, la salud, el agua, atacar la delincuencia, es decir, los problemas que realmente le preocupan al panameño y que le pueden cambiar su vida. Eso no requiere tener 60%. Es más, y recordarán aquella fase famosa, a mí me dieron un cheque en blanco y yo no voy a cogobernar ni hablar con nadie. Sí. Ya sabemos que esa no es la solución, ya lo vivimos, que no nos echen cuentos, por amor de Dios. No, y ya sabemos que esas posturas los llevan a la cárcel. Y el tema de la planificación. Lo dijiste tú. El tema de la planificación, no tenemos Ministerio de Planificación. La planificación, interesantísimo. El Ministerio de Economía y Finanzas, si bien tiene una cabeza, tiene dos vertientes. Una que es viceministerio de Finanzas y viceministerio de Economía. Dentro del viceministerio de Economía está la labor de planificar
que se ha dejado de hacer. Por eso es que ha surgido una propuesta de crear un instituto de planificación. ¿Es esa o no la respuesta? Es un debate interesante, válido. Lo que sí me queda claro y lo que la experiencia y la historia nos ha dejado en los últimos 30 años es que el problema financiero o los retos fiscales que ha tenido el país en los últimos 30 años, y pensemos en el que tenemos hoy en día, son tan grandes, tan abrumadores, que absorben toda la atención o casi la totalidad de la atención de quien sea ministro de Economía y Finanzas. Es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Entonces, la historia nos deja de enseñanza de que los problemas financieros o fiscales y de deuda y de pagar y de cobrar, etcétera, son tan grandes y tan apremiantes que no dejan espacio en mi agenda de trabajo y de pensamiento para invertir tiempo en planificar. Eso ha quedado, la evidencia nos ha demostrado eso. Bueno. Y hay formas de resolverlo. Yo no creo que es que tenemos que regresar a tener dos ministerios, uno de Hacienda, uno de Finanzas y uno de Economía. Pero yo creo que el problema está claramente identificado y se puede solucionar sin tener que crear más burocracia. Sí. Muchísimas gracias.